Gracias. Tendremos igualmente, vamos a contar con la presencia de la licenciada en Turismo, Marisela Tello Silva. Ella realizó estudios superiores simultáneamente en la UNSAC, en la carrera profesional de Turismo, y en la Universidad Andina, en la carrera profesional de Administración. Hoy tiene el título de licenciada en Turismo y el grado académico de bachiller en Administración. En 1996 fue premiada por Aeroperú con un viaje a Cancún. Envidiable, ¿no? Esto en México por su destacada labor en la venta de boletos aéreos. Ha sido docente por varios años de las carreras de Guía Oficial de Turismo y Administración de Servicios en Hostelería del Instituto Túpac Amaru del Cusco, donde, entre otras cosas, elaboró el proyecto del Hotel Escuela, que en la actualidad está funcionando en ese instituto. El Plan Copesco ha sido calificado por la OMT como uno de los 5 planes más importantes sobre acondicionamiento territorial para el turismo en América. La licenciada Marisela ganó un concurso para ser consultora en su especialidad en Copesco. Esto dentro del plan Maestro Choquequirao. Su trabajo consistió en recorrer a pie las 29.190 hectáreas para hacer un reconocimiento territorial, verificar la delimitación, proponer su zonificación, ubicar los sitios arqueológicos con el sistema GPS y otros recursos y atractivos turísticos, sugerir lugares de camping, paradores, miradores, circuitos y otros servicios para el turismo. La licenciada Marisela Tello continúa en la docencia en las carreras de Guía Oficial de Turismo en la Escuela de Turismo Sostenible del Instituto Quipu, lo que le permite combinar la teoría con la práctica de la actividad. Permanentemente hace viajes de estudio con sus alumnos a los lugares de intereses turísticos y dentro de ellos, obviamente, Choquequirao. Ella, en la actualidad, es secretaria de organización del Consejo Directivo del Colegio de Licenciados en Turismo en la región Cusco. Vamos a invitar con un voto de aplauso, por favor, a la licenciada Marisela Tello Silva. Bien, muchísimas gracias. Señor licenciado Leilis Gutiérrez, decano del Colegio de Licenciados en Turismo, doctor Ladislao Mancilla, director de la Dirección de Ciencia y Cultura, biólogo Justo Mancilla, queridos colegas, público asistente, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por haberme invitado a esta ronda de exposiciones que nos están aclarando y dando a conocer muchos aspectos del turismo, y sobre todo nos está haciendo entender que la actividad turística tiene una serie de expresiones de los cuales debemos ir imbuyéndonos todos los licenciados en turismo. Choquequirao es una palabra quechua. En español significa choque, oro, sin ser todavía limpiado, es decir, oro en bruto. Y quirao es cuna, entonces significaría cuna de oro. El siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en Choquequirao se han desarrollado una serie de intervenciones. Por ejemplo, en 1768, Cosme Bueno va a recoger información de los pobladores de Cachora sobre Choquequirao. Más adelante, en 1834, Eugène de Sartage, un francés, va a también brindar información en su diario personal sobre algunos sitios que se recorren para llegar a Choquequirao desde Cachora. En 1847, Léonce Agrand, me gustaría que atiendan a este nombre, Léonce Agrand es un cónsul francés,
pero además es un indigenista y un americanista, y aprecia mucho la cultura andina, y es además acuarelista, es decir, es pintor. Entonces Léonce Agrand va a realizar algunos gráficos y algunos dibujos de Choquequirao que van a servir más adelante para la conservación y la restauración de Choquequirao. Más adelante, Emilio Colpaer, un cusqueño, en 1847, va a dibujar un mapa con curvas de nivel, y este mapa va a estar exhibiéndose en el Museo Inca del Cusco por muchos años. Este aporte es importante para la restauración más adelante. En 1884, Benigno Samanés también va a hacer algunos gráficos con curvas de nivel de este área de Choquequirao. En 1909, Hiram Bingham llega al lugar y también levanta información sobre la parte alta, o conocido el Hanan, que más adelante lo van a denominar así los arqueólogos, sobre el sector de las Colcas y en la parte del Hurin, o la plaza de abajo de Choquequirao. El siguiente. Luego, Enrique Campana, en 1934, indica que encuentra en Choquequirao una laja con una inscripción de los soldados del regimiento de coraceros que había llegado a Choquequirao en 1854 todavía. Más adelante, en 1960, Gustavo Alencastre junto con Fidel Ramos son encargados a través del Patronato Nacional de Arqueología, es decir, lo que era antes el INC, para que vayan a la zona de Choquequirao y puedan levantar una delimitación de Choquequirao y además realizar la limpieza de este área. Esto permitió de que el lugar no fuera invadido en el año de 1969 durante la reforma agraria. En 1986 empieza a intervenir por primera vez Copesco. Estamos hablando de 21 años atrás. 21 años atrás, el arquitecto Roberto Samanés Argumedo va a ser encargado por Copesco para que formule el proyecto de restauración y puesta en valor de Choquequirao. Va a durar algunos años el trabajo. En 1993, Copesco ya interviene haciendo, junto con un equipo, algunos estudios en el área denominada Zona Arqueológica Monumental en Choquequirao. Y en 1999, este año es también importante, se elabora el primer y único plan maestro que nosotros conocemos hasta ahora respecto a Choquequirao. Este plan maestro va a permitir determinar un FODA y además plantear algunas estrategias para la intervención y acondicionamiento en el año 2002 más adelante, pero el trabajo ya se está planteando desde 1999. En el año 2002 se emite este Decreto Supremo 005-2002 en el MINCETUR. Copesco es un proyecto especial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y emite el siguiente, este Decreto Supremo, donde se está indicando que el Parque Nacional de Vilcabamba va a tener 29.000 hectáreas. El siguiente, por favor. El siguiente. Bien, y además está sugiriendo un plano de delimitación de este parque, que ellos lo van a llamar en ese entonces Parque Nacional de Vilcabamba, y además se va a inscribir en registros públicos como patrimonio nacional este espacio de las 29.000 hectáreas, de acuerdo a la sesión que se desarrolla el 22 de septiembre del 2002 en el INC del Cusco. Luego, más adelante, el INC también va a emitir una resolución directoral indicando que el Parque Nacional de Vilcabamba no tiene 29.000 hectáreas, sino 522.000 hectáreas. Entonces estamos observando un desacuerdo entre lo que plantea MINCETUR a través de un decreto supremo que está siendo emitido por el Poder Ejecutivo y otro por el INC que es emitido por su dirección departamental en el Cusco. El 14 de agosto para Choquequirao es una fecha muy especial porque en este tiempo el gobierno de ese entonces logra obtener un financiamiento internacional proveniente del Fondo
Perú o Francia, para que se pueda intervenir y acondicionar Choquequirao para el turismo. Este fondo contravalor significa que el Perú tiene una deuda con Francia, pero Francia le indica que no le pague el dinero que le debe a Francia, sino que ese dinero lo invierta en lo que Francia le va a indicar. Esto es un fondo contravalor. Entonces esto va a permitir hacer un acondicionamiento, mayores estudios e intervención en Choquequirao en las 29.190 hectáreas que determina Copesco junto con el MINCETUR. Pasan los años, en el 2004 el plan Copesco empieza a pasar al gobierno regional y el proyecto de Choquequirao queda independiente, es decir, no pasa todavía al gobierno regional. Hay una pugna de intereses políticos y a partir del 2006, es muy triste decirlo, todas las intervenciones quedan prácticamente paralizadas y lo único que está sucediendo en Choquequirao es la presencia del INC en lo que respecta al control de los pasajeros y al mantenimiento en la zona arqueológica monumental. Bien, vamos a hablar un poco de la ubicación. Las 29.000 hectáreas en las que se va a intervenir están en los dos departamentos, están entre Cusco y Apurímac. Por Cusco están en las provincias de la Convención y Anta, y por Apurímac pues está en la provincia de Abancay, en los distritos. Por Cusco está Santa Teresa y Moyepata, y por Abancay, Huanipaca y Cachora. El siguiente mapa nos va a dar una mejor idea de esto. Bien, un favor, si me permiten, un puntero láser. Habíamos solicitado un puntero láser. Bien, mientras llegue el puntero vamos a continuar. Como pueden ver ustedes en el círculo que está ahí, estaría distribuido las 29.190 hectáreas y prácticamente está entre estos dos departamentos. La línea blanca que ven ahí, ustedes, es el río Apurímac, que está dividiendo lo que es el departamento de Apurímac del departamento del Cusco. El siguiente, por favor. Bien, acá tenemos un plano que ha sido elaborado por el INC y enviado a Copesco para que el equipo de Copesco vaya a verificar los hitos de la delimitación, que es en el trabajo donde nosotros hemos intervenido. Una cosa es hacer una delimitación en oficina, en un plano, con una regla de arquitecto, y otra cosa muy diferente es ir al territorio y verificar esta delimitación. A nosotros nos alcanzan este plano y nosotros vamos a prácticamente ir a proponer los hitos. No sé de repente, pero ahí tenemos, por ejemplo, hito número 4, hito número 3, ¿no? Hito número 1 y así. Y estas líneas en rojo que ustedes ven es una referencia, no existen las líneas en realidad, sino son referencias para saber por dónde estarían estas 29.000 hectáreas. Otro aspecto que me gustaría que atiendan también es el río Apurímac, ahí está ya más en azul, y lo que está por debajo son algunos sitios arqueológicos que se han ubicado en el departamento de Apurímac, y tenemos otro tanto en el departamento del Cusco. Por ejemplo, por Apurímac vamos a ver sitios arqueológicos como Pucaera, tenemos también Chanchayo, tenemos Intihuatana, Huayhuacalle, Grajrama y uno muy importante que se llama Incarajay. Incarajay está prácticamente frente a Choquequirao, pero por el lado de Apurímac. Y otro muy importante que se llama San Ignacio. Tenemos estos 7 sitios arqueológicos ubicados en este departamento. Pero por el lado del Cusco vamos a encontrar muchos más. Por ejemplo, algunos como Huayna Cachora, tenemos Potrero, tenemos Sillapata, Sunchupata, tenemos Pacchayo, Choquequirao, Pajonal, tenemos Pinchaunuyuc, más arriba Corralpata, Rajaijasa, Curihuayrachina, Yamacancha y Yanama. Son algunos de los sitios arqueológicos que se van a ubicar dentro del territorio de Cusco. Y lo que la mayoría generalmente ve en la publicidad respecto a Choquequirao está ahí puesto en un círculo
pequeño, ahí vamos a decir mucho más concentrado. Esta es la zona arqueológica monumental, la más importante, pero como pueden ver no es la única. Todo está distribuido a lo largo de 29.190 hectáreas. El siguiente, por favor. Bien, nos vamos a ubicar en 1999, que es donde se elabora el plan maestro, y dentro de eso, por ejemplo, se determina ya en aquel tiempo algunas fortalezas, algunas debilidades, algunas oportunidades y amenazas respecto a Choquequirao, como parte del planeamiento estratégico para intervenir en Choquequirao. Este FOA se ha realizado en la ciudad del Cusco con la participación de algunas entidades públicas y privadas vinculadas al turismo. Algunos representantes de estos dos sectores, el sector público y sector privado, son invitados a diferentes talleres y para emitir algunas opiniones y poder elaborar este instrumento que es necesario antes de intervenir en turismo. Entonces, por ejemplo, dentro de las principales fortalezas vamos a ver que ya desde 1986 ya se percibía que en Choquequirao había una gran variedad y cantidad de recursos, tanto culturales como naturales, de diferentes categorías. Sabemos que en turismo manejamos una categorización de 5 categorías, entonces en todas ellas podía encontrarse muestras. Luego, lo importante era que había una autonomía respecto a gestiones anteriores. Por ejemplo, en el caso Machu Picchu, se interviene a través de este Patronato Nacional de Arqueología, que antes era el INC, posteriormente también interviene el INRENA, también interviene COPESCO, y a veces la intervención de estas entidades hace que no exista un acuerdo en el manejo y en la gestión de Machu Picchu. Hay muchos intereses y no está clara la función en un inicio de algunas entidades. Respecto a Choquequirao, en el 99 habíamos visto que todavía nadie había intervenido y eso era bueno, era un espacio casi virgen en el que recién iban a entrar unas entidades y la que estaba ingresando era prácticamente y únicamente COPESCO. Luego, todo esto estaba creando pues condiciones para poder convocar una cooperación financiera y técnica internacional, porque en el Perú, desgraciadamente, la cultura a veces no tiene los presupuestos como se indica. Es decir, la cultura es importante, pero a la hora de tener financiamiento, pues no se destina mucho para la cultura. Entonces, obtener un financiamiento internacional era importante para poder intervenir en este área. Luego, por otro lado, después de lo que ya había sucedido, por ejemplo, en Machu Picchu, ya el INRENA, el INC, COPESCO, ya tenían más o menos claro cada una de sus funciones, y esto era bueno. Y ya se estaba viendo que también las condiciones dadas ahí en Choquequirao estaban justificando el que pueda declararse como patrimonio nacional y, por qué no, de repente más adelante tener otra denominación más importante. Estos son los aspectos, vamos a decir, positivos internos. Siguiente. Pero por otro lado, yo quería mostrarles también algunas vistas, por ejemplo, de la variedad. A veces se conoce de Choquequirao más el aspecto de los sitios arqueológicos, pero quiero recordarles que Choquequirao está en una zona de vida conocida como montano subtropical, en ceja de selva. Entonces es muy parecido el contexto al de Machu Picchu, pero un poco más, diríamos, más virgen, no está tan intervenido. Y ahí vamos a ver una gran variedad también de recursos naturales, ¿no? Esta secuencia de fotografías que ustedes ven corresponde, por ejemplo, al inventario que hicieron las biólogas en aquel entonces cuando nosotros trabajamos. Y este es otro aspecto, ¿no?, del que más de repente se difunde los sitios arqueológicos, ¿no? Tenemos una gran variedad de cosas y no solamente es lo que aparece en los afiches, viviendas rurales típicas, etc. Pero además, Choquequirao también, como toda realidad, presenta sus propias debilidades, y en 1999 se había visto que, por ejemplo, una gran debilidad era de que no había una delimitación ni una declaración como área natural protegida que cumpla con todas las regulaciones oficiales. Diríamos que inclusive hoy todavía no se han puesto de acuerdo las entidades respectivas en ponerle una denominación clara. A nosotros nos indicaron que hagamos una sugerencia de cómo sería la denominación, porque la denominación Parque Nacional
vamos a decir que es un territorio mucho más extenso de las 29.000 hectáreas que se había intervenido. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos visto que la mejor denominación que se, de repente, que cumplía con las definiciones dentro de la legislación de las áreas naturales protegidas debería ser la de santuario histórico, porque es muy similar las características históricas y naturales a de Machu Picchu. Esa sería la denominación, pero hasta ahora todavía no tiene una denominación. Por eso es que vamos a encontrar algunos textos donde dice el Parque Nacional de Vilcabamba, otros dicen Parque Nacional de Choquequirao, etc. Y ese era un gran problema. El otro problema es que no había un inventario, es decir, no se sabía qué había, tanto en recursos pues, culturales ni naturales. Todavía no habían habido estudios y por lo tanto no había un control de las actividades que se ejercían dentro de él, y esto podría generar pérdida, y generó, por supuesto, pérdida de valiosos elementos para la investigación, para la ciencia y para la educación. Lo siguiente, bueno, más adelante también se determinó, bueno, acá pueden ver ustedes el estado en el que se encontraban algunos atractivos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a observar que en Choquequirao se va a generar una gran cantidad de incendios. Siguen habiendo y seguirán habiendo. Por ejemplo, este incendio que ustedes ven se suscitó en el tiempo que nosotros estuvimos. Alrededor de este incendio se encuentra un bosque primario, es decir, un gran bosque virgen que no ha sido todavía intervenido por el hombre. Y bueno, pues por alguna razón llega la gente ahí e incendia este lugar. Siguiente, por favor. Y también cerca a las partes más altas sigue habiendo incendios permanentes. Esto es durante casi todo el año. Las oportunidades son los aspectos positivos que están fuera del manejo interno de Choquequirao, y lo bueno era pues que ya el INC, Copesco y el INRENA en el Cusco ya habían tenido intervenciones de casi 35 años, entonces esa experiencia era buena para poder considerarla en el momento de intervenir en Choquequirao. También el sector turismo ya empezaba a ser mucho más importante, es decir, no solo se decía que el turismo era importante, sino ya se le estaba asignando algunos presupuestos importantes para el turismo, y había una gran voluntad política de diversificar, es decir, ya no concentrar el turismo en algunos puntos bastante de repente explotados. Y por otro lado, pues era importante de que afuera de nuestro país ya había un interés internacional para poder intervenir en Choquequirao dentro del enfoque de sostenibilidad. Eso era lo importante, es decir, no se iba a hacer una intervención como se hizo en Machu Picchu, sino debería ser con otro modelo de intervención. Siguiente, por favor. Bueno, las amenazas siempre se han ido dando y se seguirán dando. Tal vez todavía los pobladores no participan en forma efectiva tanto en la recuperación y protección, pero también no se sienten beneficiados con la actividad. Esa puede ser una de las razones. El otro es que en aquel tiempo, como no estaba delimitado el sector en las 29.000 hectáreas, sino solamente en la zona arqueológica monumental, había un peligro latente de que Choquequirao pueda ser invadido en algún momento para otras actividades ajenas a lo que es la conservación del patrimonio y, por supuesto, al turismo. Hasta hoy no se ha calculado todavía la capacidad de carga y, como les iba diciendo, no se ha declarado una categoría específica como área natural o como área, bueno, natural. Siguiente. Bien, después de elaborar este instrumento FODA, determina que lo que se está buscando en Choquequirao será pues el desarrollo sostenible de Choquequirao y su área de influencia. Y para esto determina la misión. Lo siguiente, por favor. Desarrollar pues, Choquequirao de manera que se convierta en un destino turístico por excelencia. Desarrollo sostenible, convirtiendo a Choquequirao en un destino turístico por excelencia. Siguiente. Bien, luego, como les decía, el 2002 ha sido un año muy importante para Choquequirao porque se obtiene finalmente un financiamiento internacional que, a diferencia de un presupuesto nacional, va a permitir desarrollar una serie de programas en Choquequirao. En realidad se obtienen 5 millones de euros
Y acá tenemos un cuadro que nos habla del financiamiento en soles para que tengan una idea de lo que se hizo ahí. Se van a manejar, cuando se hace acondicionamiento e intervención para el turismo, se tienen que manejar diferentes programas. No únicamente lo que tenga que ver exclusivamente con turismo, sino como la visión habla de, la visión nos está hablando de desarrollo de turismo sostenible, entonces se tienen que cuidar otros aspectos. Dentro de eso, por ejemplo, tenemos lo que es gestión y manejo. Dentro de eso se va a trabajar en lo que es delimitación y zonificación, conservación y medio ambiente. Ahí se va a hacer, por ejemplo, lo que es el inventario de recursos naturales, puesta en valor de investigación y difusión, algunos estudios arqueológicos, excavaciones, puesta en valor del patrimonio, es decir, se le va a colocar de algunos elementos que va a permitir proteger y además desarrollar turismo ahí, infraestructura y servicios, desarrollo integral del local y desarrollo de la actividad turística. Van a ser algunos de los programas importantes, y dentro de cada uno de los programas se van a desarrollar los proyectos, una serie de proyectos. Como resultado de haber intervenido desde el 2002 hasta el 2004, por ejemplo, en Choquequirao se tienen los siguientes avances. En primer lugar, ya hay una propuesta de delimitación y zonificación, es decir, ya se han colocado los hitos y se ha hecho el alcance técnico de cómo debería zonificarse Choquequirao para garantizar el uso racional de los recursos en Choquequirao. Por otro lado, existe, por ejemplo, ahorita ya un inventario de todo lo que es flora y fauna de Choquequirao. Un equipo de 9 biólogos han hecho un estudio de más de 2 años para hacer este trabajo. Tienen inventariado lo que son las aves, lo que son las orquídeas y otros elementos importantes. También en la actualidad hay un estudio del riesgo geodinámico, porque Choquequirao tiene un gran movimiento, es decir, las tierras se mueven con mucha frecuencia y hay derrumbes permanentes. Entonces se ha hecho un estudio para ver, por ejemplo, por dónde deberían ser los accesos, dónde se deberían determinar las zonas de camping, etc. Por otro lado, por ejemplo, se ha restaurado, diríamos, el 90% de la zona monumental principal, es decir, de la zona arqueológica monumental. Se ha restaurado, diríamos, en un 30% la zona de Pachchayo, se ha restaurado en un 25% la zona del sector 8, la zona de las llamas. Y bueno, los otros sitios que hemos ido mencionando en el primer mapa, estos sitios arqueológicos que hay por el lado de Apurímac y por Cusco, no han sido intervenidos, están prácticamente abandonados y continúan deteriorándose, ya sea por efectos de la naturaleza o por la misma labor del hombre. También ya se ha acondicionado mejor los ingresos desde Cachora, Capulío, Rosalina, Santa Rosa, Choquequirao, también por Huanipaca, San Ignacio, Choquequirao, por Yanama, Pincha Unuyos, Choquequirao, por Vilcabamba, Choquetacarpo, Yanama, Choquequirao, es decir, ya se ha acondicionado muy bien los ingresos, se han mejorado las carpetas de acceso, se han colocado servicios higiénicos, tanto, por ejemplo, en Choquequirao, en Rosalina, en Marampata, se han puesto miradores, se han puesto paradores, zonas, casetas de control, señalización a lo largo de los caminos, etc. El siguiente, por favor. Como les iba diciendo, hay mapas para que los pasajeros no se puedan perder ni desubicar a la entrada de la zona arqueológica monumental. Lo siguiente, como les iba diciendo, por ejemplo, está señalizado los lugares donde uno llega, cumpliendo con las normas internacionales de las exigencias de qué color, qué tamaño de letra, etc. Y en el fondo pueden ver ustedes, por ejemplo, una construcción. Esos son los servicios higiénicos para varones y mujeres en la zona de Santa Rosa. Y así como vamos a encontrar más servicios higiénicos cerca, sobre todo a las zonas de camping que se han establecido. Lo siguiente. Bueno, esta es la comunidad el caserío de Santa Rosa, donde hemos visto ahorita la fotografía. Ahí los pobladores siguen moliendo de una forma muy tradicional la caña y sacando una bebida que es muy apreciada por todos los caminantes, como es el cambray. Lo siguiente, por favor. Como pueden ver, todo está señalizado para que uno pueda tener una mejor claridad de los lugares, a dónde está yendo, etc. Lo siguiente. Lo siguiente, por favor. Bien.
Un elemento importante que quería compartir con ustedes es, por ejemplo, de los turistas en Choquequirao. Este cuadro nos muestra, por ejemplo, ¿es posible el puntero láser? Bien, como pueden ver, por ejemplo, acá, este cuadro estadístico es desde el año 2003 hasta el 2006, y si ustedes observan los subtotales, ha ido creciendo año a año la cantidad de turistas que ha ido llegando hacia Choquequirao. Pero si nosotros comparamos el número de extranjeros y el número de nacionales, podemos ver que más nacionales están ingresando en estos años a Choquequirao, y los extranjeros tienen una ligera diferencia por debajo de los nacionales. Nosotros, el trabajo que hemos hecho era prácticamente la delimitación, zonificación y otros aspectos que ya lo han mencionado, pero nos dimos un tiempo para recoger algunos datos para tener idea del perfil del turista en Choquequirao. Y hemos visto que, por ejemplo, hemos tomado una muestra de 70 turistas y hemos visto que la mayoría de turistas que llegan a Choquequirao son varones, están entre los 25 y los 31 años, llegan a Choquequirao generalmente por su cuenta. La mayoría toma servicios en Cachora de Acémilas como principal servicio, y ellos se han informado de Choquequirao generalmente a través de sus amigos y no a través, digamos, de las informaciones oficiales, sino el pasajero que va, queda satisfecho y le cuenta a un familiar o a un amigo, y es así como se han ido informando. Lo siguiente, por favor. Bueno, podemos ver la variedad de paisajes que tenemos cuando se hace el recorrido. Acá prácticamente están ya muy cerca de la nieve. Esto es el Abra de San Juan. Lo siguiente. Bueno, hay zonas de camping. Esto es en Yanama. Siempre las zonas de camping se deben establecer cerca a la posibilidad de disponer de agua y servicios higiénicos. Entonces ahí se ha tenido cuidado en esto. Bien. Aparte de los turistas, el otro aspecto que hay que tomar en cuenta pues son los servicios. ¿Qué servicios encontramos para ingresar a Choquequirao? El principal poblado para ingresar a Choquequirao que están utilizando la mayoría de los turistas es Cachora. Y en Cachora podemos encontrar una serie, por ejemplo, de establecimientos de hospedaje. Hay hospedajes que brindan servicios muy básicos. Hay como 4 hospedajes con habitaciones, con 7 habitaciones de camas múltiples. Y por ejemplo la tarifa por cama es de 7 a 8 soles en promedio, entonces eso nos da idea del nivel de categoría que tenemos ahí. Tenemos restaurantes, pero estos restaurantes también son muy pequeños, que atienden generalmente a los pasajeros, a los arrieros y a los pasajeros libres que generalmente no han calculado bien la cantidad de alimentos que debían utilizar para Choquequirao. Entonces a la salida buscan pues todos terminan de hambre después de la caminata larga y buscan qué comer. Entonces los restaurantes son muy pequeñitos. Pero uno de los servicios principales que toman la mayoría de los pasajeros en Cachora es el de Acémilas. Muchas gracias. Esto para poder cargar el equipaje y bueno, la alimentación y toda la logística que se va a necesitar. Y muchos inclusive alquilan los caballos pues para poder llegar a Choquequirao, porque dentro de las diferentes alternativas que tenemos en el Cusco, Choquequirao yo diría que es uno de los más fuertes. Necesita una gran preparación física por parte de los pasajeros y del personal que va a trabajar en este área. Lo siguiente, por favor. Bien, como les iba diciendo, nosotros hemos hecho un análisis de los poblados que están conectados a Choquequirao. Por ejemplo, vemos que en Cachora existe un promedio de 300 acémilas, pero de estos 300 acémilas que son de diferentes dueños, el 25% tiene contacto con agencias, el otro 75% opera en forma libre. Luego, en Huanipaca también hay una muy buena cantidad de acémilas, pero por ciertas razones que lo vamos a explicar más adelante no se pueden utilizar para llegar a Choquequirao, pero algunas hasta cierto espacio van llevando el equipaje de los pasajeros. Yanama es otra población importante que hay que considerar. Tiene buen número de acémilas y también tiene un porcentaje mínimo, tiene contacto con algunas agencias del Cusco. Hemos visto que hay 3 agencias del Cusco que operan directamente con los pobladores de Yanama en lo que respecta a acémilas. Y Totora es otra comunidad también, ¿no?, que cuenta con muy buen número de acémilas, y miren, acá tiene más cantidad inclusive de pobladores que tienen contactos con algunas agencias del Cusco. Generalmente estas agencias son mayoristas. Agencias pequeñas no operan estos viajes largos. La mayoría que hemos visto nosotros son agencias grandes. Lo siguiente.
Como les iba diciendo, Cachora es la población más importante que están tomando la mayoría de los turistas para llegar a Choquequirao, y ahí vamos a encontrar algunos servicios, como por ejemplo, tiene su colegio, jardín, tiene su posta de sanidad, comisaría y una serie de servicios. También tiene casas de alquiler de equipos de camping. Lo siguiente. Pero la mayoría de los pasajeros pues llega hasta Cachora en bus, y ahí baja de los buses y lo que va a hacer es tomar los servicios de Acemilas para continuar con la caminata. Y eso es lo que básicamente utilizan de Cachora. Entonces muchos de los pobladores sienten que no se benefician del turismo, excepto del alquiler de sus Acemilas. Claro que esto ha ido modificando un poco la dinámica económica, por ejemplo en Cachora. Algunos pobladores que antes se dedicaban a la agricultura ahora se dedican a prestar servicios de sus Acemilas, y ellos indican que ha mejorado su economía porque la agricultura les significaba mucho trabajo, y la labor con las Acemilas les rinde mejor económicamente. Lo siguiente. Bueno, después de que el pasajero llega a Cachora, baja del bus y lo que tiene que hacer pues es acomodar sus equipajes para que los respectivos arrieros distribuyan los equipajes para hacer su caminata hacia Choquequirao. Lo siguiente. Bien, hemos hablado un poquito de lo que son los turistas, los servicios, y ahora el otro elemento importante son los atractivos turísticos. Y como ya íbamos diciendo, desde 1999 en Choquequirao se ha establecido que existe una gran cantidad y variedad de recursos y atractivos turísticos, pero lo más importante que se ha difundido son precisamente los sitios arqueológicos, y vamos a hacer un recuento de algunos sitios arqueológicos que hemos logrado reubicar y GPSear en nuestro recorrido en Choquequirao. Por ejemplo, este es el camino que se está yendo de Cachora hacia Capulío, y acá nosotros hemos estado en una zona de camping, porque hemos hecho algunos reconocimientos y hemos visto que por acá, por ejemplo, hay tumbas a manera de cistas con lajas. Bueno, el pasajero no percibe eso porque no conoce. También en este área hay grandes construcciones de andenes adosados al cerro, siguiendo las formas naturales. Lo siguiente. Bueno, Intihuatana es una zona que está en la parte baja, ya casi llegando, diríamos, al río, y desgraciadamente la única vez que hemos podido acceder a este lugar, el campesino, el único habitante, no nos ha dejado entrar a su vivienda, que es donde nos habían indicado. Existen las bases de recintos incas, y que el campesino ha utilizado para reconstruir su vivienda, pero lo que sí hemos podido observar, gran cantidad de rocas. Probablemente de acá también se han llevado algunas rocas para trabajar y labrarlas en Choquequirao. Lo siguiente. Por ejemplo, acá está Capulío. El pasajero pasa por acá, no ingresa hacia Huayhuacalle. Huayhuacalle está dando prácticamente hacia el cañón. Por acá abajo está el río. Y en este área hemos encontrado recintos semicirculares y gran cantidad de cerámica bastante tosca, probablemente de ocupaciones previas a los incas, de acuerdo a las versiones de algunos arqueólogos. Luego, Orajrama también es otro lugar que está por el sector del departamento de Apurímac. Existen gran cantidad de andenes en todo este sector. Andenes, bueno, están totalmente abandonados, algunos recintos, hay que limpiar todo eso, y un gran camino inca por la parte de arriba, de un ancho de casi 5 metros. Probablemente ha sido un camino muy importante en la época de los incas. Bien, y este lugar, Incarajal, a nosotros nos ha sorprendido porque primero está ubicado en una zona donde los incas han aprovechado para construir una plataforma, y encima de la plataforma han construido 3 callancas. Más adelante vamos a ver lo que son las callancas. Y como pueden ver, está bastante abandonado. Esta construcción, por ejemplo, tiene 3 pisos, o debió tener 3 pisos, 1 piso, 2 pisos, ¿no? Y el tercer piso acá. Pero esto, por ejemplo, esta fotografía la hemos tomado en el 2002, probablemente 5 años después esto ha colapsado, y existe una lucha pues entre el sitio arqueológico y la naturaleza constante que va destruyendo los muros. Y hay 3 callancas de este tipo acá en Incarajal, y lo importante, al frente está Choquequirao. Se tiene una vista espectacular de todo el valle del todo el cañón del Apurímac, y lo interesante es que está Choquequirao, o sea, frente a frente.
Siguiente, por favor. Luego tenemos San Ignacio. Este lugar también es importante. Cuando se hace una caminata por Huaynipaca, y es la forma más rápida de ir a Choquequirao, los pasajeros llegan por este área. Y como pueden ver acá, tenemos una gran cantidad, son 8 andenes incas con sus respectivas álbulas y sus canales que están acá. Y además tenemos una gran catarata de casi 100 metros de caída. Y por otro lado, hay una gran hacienda en este área, donde ahora los campesinos tienen gran cantidad de árboles frutales, en 30 hectáreas aproximadamente, y estos terrenos, e inclusive estos son aprovechados ahora para cultivar frijol, maíz y otros productos. Y por acá pues es que se está ingresando a Choquequirao, se baja hasta el río, se cruza el puente, y en 4 horas uno ya está llegando a Choquequirao. Lo siguiente. Bueno, por el lado del Cusco, por ejemplo, tenemos este que es Sillapata. Si ustedes han visto las fotografías, esto es la zona arqueológica monumental que aparece en casi todos los afiches. Acá está el Usnu, la parte del Purin y la parte del Hanan. Bueno, en la parte más alta frente está este lugar que se llama Sillapata, también es una especie de Usnu que tiene vamos a decir, un trabajo de protección y tiene escalinatas para ingresar a este lugar. Debió ser también un lugar de repente ceremonial, ritual, muy similar a este Usnu de Choquequirao. Lo siguiente, también tenemos por ejemplo Sunchupata. Antes de ingresar a Choquequirao, en la caseta de control, mirando hacia arriba, está Sunchupata. Hay construcciones de 2 pisos muy bien conservados. Lo siguiente, a esta zona le han llamado los arqueólogos la cantera, porque han encontrado gran cantidad de instrumentos que posiblemente se han utilizado para labrar la piedra, y también hay algunos recintos. Hemos tenido limitaciones respecto a llevar cámaras fotográficas porque el trabajo era para Copesco y nosotros no podíamos fotografiar algunas cosas. Es por eso que a veces hay algunos lugares que no están apareciendo bien. Por acá, este es el valle del Huaynipaca, ¿no? Hasta acá puede entrar el carro y de acá pues los pasajeros van a pie y luego suben acá hacia Choquequirao. Lo siguiente. Bueno, esta zona, por ejemplo, es denominada Pachayó. Ha sido intervenida en un 30%, diríamos, de todo lo que hay. Y como pueden ver ustedes, acá estas construcciones presentan algunas evidencias interesantes, constructivas. Estas son lajas de piedra pizarra, muy parecidas a las construcciones de los chachapoyas. Los arqueólogos dicen que acá no han construido los chachapoyas, que no hay ninguna evidencia, pero esta construcción es muy parecida a las construcciones chachas. Este sector, por ejemplo, la vamos a ver en la siguiente fotografía, para que vean esto que han visto ahorita está acá, ¿no? Está acá, y esto es la zona de Pachayó, y solamente es el 30% que se ha intervenido, es decir, falta el 70%, por la falta de presupuesto no se ha llegado a recuperar. Lo siguiente, esta es otra fotografía de Pachayó. Como pueden ver, hay una catarata y existe una sincronización de vistas. Cuando uno se para acá, por ejemplo, las ventanas están armónicas unas tras otras y te permiten ver una vista interesante de la catarata o de la Pacha. Y acá, como pueden ver, la caída de los andenes es mucho más fuerte que lo que se tiene, por ejemplo, en Tipón o en Machu Picchu, y está lleno de canales de distribución, graderías, y como han visto en la foto anterior, el lugar es inmenso, pero solo se ha recuperado el 30%. Lo siguiente. Esta es la zona, por ejemplo, de Piquihuasi. Como pueden ver, otra vez el problema, ¿no? La vegetación invadiendo las construcciones. Felizmente, ahora en el 2007, este lugar ha sido recuperado en un 80%, ya se ha limpiado esto. Esta fotografía es del 2002. Pasa lo siguiente. Este, por ejemplo, se denomina Parajtepata. Por acá está Pachayó. Todo esto seguramente está lleno de andenes, ¿no? Pero por acá todavía hay alguna evidencia, si se dan cuenta. ¿No? Una evidencia de las construcciones. Como pueden ver, hay gran cantidad de andenes con sus respectivos sarunas y sus graderías y que interconectan. No se ha intervenido para nada en este sector. Lo siguiente. Esta zona ya es pasando Choquequirao yendo hacia Pinchaunuyuj. También hay andenes de gran altura. Esto más o menos debe tener casi 2 metros de alto y todo el cerro prácticamente está lleno de andenes. Pasa lo siguiente.
Y se llega a este lugar, Pincha Unuyu. Este lugar es interesante, hay 57 andenes y además nosotros hemos ubicado 3 fuentes ceremoniales bien trabajadas al estilo Pachacútec y puertas de doble dintel. Acá no se ha hecho tampoco ninguna intervención, excepto que algunos estudiosos que han ido por la zona de los diferentes equipos han puesto estas tuzas para que las paredes no colapsen, pero no hay mayor intervención. Este lugar es muy interesante. Bueno, este es otro lugar potrero. Por acá es que se está bajando cuando se va de Capulío hacia Choquequirao. Esto está encima de Choquequirao. A este costado existe también una selva virgen que ha sido bastante incendiada. Cuando nosotros hemos llegado ya no había casi nada, pero pudimos ver que había un camino inca, ¿no? Se necesitan hacer más estudios, no hemos podido tomar más fotografías, es inaccesible el lugar prácticamente. Y ahí podemos ver el río Apurímac. Bueno, este es Corralpata, ya es pasando Pincha Unuyu, yendo hacia el Cerro Victoria, es un cerro muy importante. Ahí también, por ejemplo, se encuentran estas construcciones nada intervenidas, pero las piedras de la construcción acá, todas han sido retiradas por los que viven en Maizal y han construido sus casas con las piedras de estos muros. Por acá se sigue subiendo hacia los diferentes sectores. Lo siguiente, por favor. Este lugar se llama Llamacancha y hay grandes construcciones circulares. La foto no ha salido bien. A veces cuando llegábamos estaba nublado y no teníamos más que un día para tomar fotografías, entonces teníamos que hacer lo que podíamos. Y más adelante los arqueólogos dicen que acá había una ocupación del horizonte tardío. Y luego, siguiendo por por este mismo trayecto, se llega a este lugar. Corihuayrachina es uno de los lugares también increíbles, porque esto que ven acá está casi pasando los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y por acá es una especie de ceja de selva, pero ya acá empiezan los pajonales. Y subiendo, hay algunos muros de contención incas, muy parecidos a lo que John Reinhardt encontró en el Cerro de Ambato cuando encontró a la momia Juanita. Hay ese tipo de construcciones. Pero en la parte alta, los incas habían cortado la parte alta de esta montaña y habían construido un gran usno, muy parecido al usno que seguramente ustedes ven en la zona arqueológica monumental. Y la vista desde ese usno realmente es sorprendente, porque desde ahí, como está a mayor altura, ya no hay más cosas por encima de este lugar. Uno puede ver el valle de Yanama, el valle del Vilcabamba, el valle de Choquequirao, es decir, tiene un dominio de 360 grados de vistas. Y encima, lo siguiente, bueno, hay evidencias de que ha habido construcciones. A este lugar, por ejemplo, seguramente antes han llegado, casi a todos los lugares, los primeros que han llegado han sido los huaqueros, ¿no? En busca de tesoros. Los huaqueros no han terminado con la época de los españoles. Hasta ahora hay huaqueros, por eso es que Copesco también se reserva mucho la difusión de sus mapas. Hay, por ejemplo, el otro grupo que ha llegado es el equipo de John Reinhardt con la National Geographic, y el siguiente equipo, para gran satisfacción nuestra, que llegó a este lugar, es el equipo de Copesco, donde nosotros hemos participado, y realmente vale la pena el esfuerzo para llegar a este lugar por la vista que se va a tener. Pero más adelante los arqueólogos declaran esta zona como protección estricta, es decir, nadie puede ingresar mientras no se desarrollen algunas investigaciones en ese área. Lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el tambo de Yanama. También en Yanama ya es una población, como pueden ver, los campesinos han utilizado las piedras de las construcciones incas para sus campos de cultivo, para separar, poner los cercos, etc. Y se ha ido deteriorando. Este muro, por ejemplo, tiene casi 5 metros de altura. Ha debido ser una construcción inmensa, pero pues ahora está bastante deteriorado. Lo siguiente. Y un camino inca. Hay muchos caminos. Entre todos estos lugares hay evidencias de caminos que se han unido con esta zona arqueológica monumental principal. Esta, por ejemplo, es una evidencia de este camino inca. Está viniendo de Choquequirao hacia Yanama y de Yanama está yendo hacia Totora. Bien, estos son algunos de los sitios arqueológicos, pero también hay una gran variedad de sitios naturales que podemos nosotros ver, desde nevados, bastante vegetación diversa, ¿no? Porque se pasan diferentes pisos ecológicos.
en un solo día, valles, ¿no? Este es el nevado de Padreo que se observa desde, por ejemplo, desde Cachora. Uno llega y ya tiene la experiencia de estar viendo ese nevado que ha sido sagrado seguramente para los habitantes de esta zona. Y lo profundo de este cañón, ¿no? En algunos espacios se puede observar el nivel de profundidad de este río Apurímac. Lo siguiente. El otro aspecto importante que quería compartir es respecto a los accesos. Copesco ha trabajado en acondicionar algunos accesos, falta todavía, obviamente, muchas cosas, pero vamos a ver lo siguiente. Bueno, los accesos en algunos puntos son muy cómodos, se pasan por diferentes paisajes. Lo siguiente. Por ejemplo, es el acceso de cuando se llega a Santa Rosa y se está subiendo hacia Marampata. Es seguro, las acémilas pueden ir por ahí sin ningún problema. Pero en algunos sitios, por ejemplo, cuando se va por Yanamo, por Totora, no existe puentes en los pequeños ríos, y si uno no tiene caballo va a tener problemas para cruzar estos lugares. Por ejemplo, es el puente de Rosalina en temporada de lluvia, y cuando llueve más, incluso el agua llega a alcanzar un poco, a salpicar, ¿no?, a los pasajeros cuando van pasando el puente de Rosalina, y además por acá van a pasar todas las acémilas y van a iniciar la subida acá. Esta es la subida más fuerte que se hace luego de bajar desde Capulío. Lo siguiente. Bueno, como pueden ver, la carpeta es bastante ancha, cómoda para poder ingresar. Este es otro trayecto, ¿no? Como pueden ver, la presencia de patis. Estos árboles son muy, muy interesantes porque en la parte de abajo tienen una especie de bolas como raíces, donde van acumulando agua en temporada de lluvia para poder resistir en temporada de ausencia de lluvias. Este es un cuadro para que tengan una idea de lo que se tiene que caminar o ir en bus. Por ejemplo, si tomamos la opción de ir de Cusco a Cachora y de ahí a Choquequirao, vamos a ver que hay ciertos kilómetros que vamos a tener que recorrer tanto en bus o en trekking. Entonces, por ejemplo, acá he ido poniendo algunos promedios para que tengan idea. En bus estamos yendo aproximadamente 3 horas y media de bus, y luego trekking. Va a depender este trekking, ¿no? Este trekking depende de las condiciones del pasajero, las condiciones del clima y otros aspectos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, acá he puesto 11 horas de trekking, pero puede ser 13 horas de repente, ¿no? Va a depender de muchas cosas, recuerden, solamente promedios. Pero hay espacios que, por ejemplo, acá, ¿no? Si yo voy de Capulío a Chiquisca, como es bajada, son 9,5 kilómetros, lo puedo hacer en 2 horas y 30 minutos. Pero la subida, vamos a ver, de Rosalina a Santa Rosa, son solamente 3,5 kilómetros, pero se hacen casi en 2 horas. O hay gente que hace inclusive en 3 horas. Eso depende de muchas cosas. Lo siguiente. Otra opción interesante para ir a Choquequirao es por Huanipaca, cuando el pasajero no tiene mucho tiempo. Por ejemplo, desde Cusco hasta el desvío de Huanipaca se puede llegar en bus, hasta Punta Carretera en realidad se puede ir en bus en aproximadamente 4 horas y media a 5 horas, depende de las condiciones de cómo estén en el tiempo que decidamos ir. Pero a partir de ahí el trekking es hacia San Ignacio, es bajada, entonces se puede hacer rápido este trekking de 7,7 kilómetros en 2 horas prácticamente. Pero de ahí el problema son 6,7 kilómetros de subida. Uno lo puede hacer en 5 horas 30 minutos, hay gente que lo hace en 4 horas y gente que lo hace en 6 o 7 horas, va a depender. Estos son algunos promedios que he ido poniendo, pero esta es la opción de llegar más rápido cuando no hay tiempo a Choquequirao. Pero ojo, solo se tiene que hacer a partir de San Ignacio a Choquequirao a pie, no pueden entrar las acémilas porque existen ciertos espacios muy cortos pero peligrosos por donde no pueden pasar las acémilas. Lo siguiente. Por ejemplo, esta es una vista que lo hemos tomado de Potrero, y acá abajo está la subida, ¿no? Acá está el río Apurímac, no sé, ni siquiera ya se ve. Bueno, el pasajero ha subido en un día más o menos hasta acá, al día siguiente va a seguir subiendo hacia Marampata, ¿no? Y está todavía más arriba Marampata. Pero vean, el camino es seguro, es difícil, pero seguro, es lo interesante. Es lo siguiente. Y es una fotografía de la subida de San Ignacio. Como pueden ver, también es seguro. El problema es los primeros minutos,
Como son rocas, están junto al río, no se ha podido ampliar la carpeta de ingreso, por eso es que no pueden subir los caballos. Pero por acá, más arriba, ya pasando, es seguro, es cómodo para llegar a Choquequirao. Lo siguiente. Bueno, se ha establecido algunos lugares de camping. Hay diversos lugares de camping, ya tomando en cuenta los diferentes, de repente, opciones que uno puede hacer. Esto, como les decía, es entrando por Yanama. Bueno, después de las largas jornadas, este es un grupo que ya está retornando de Choquequirao, así quedan realmente, ¿no? Este lugar se llama Chiquisca, y en este lugar pues uno realmente siente que nuevamente necesita descansar para retomar la última subida, el último día que va a ser hacia Cachora. Esta, por ejemplo, es una fotografía que hemos tomado de la zona de camping de Choquequirao. Acá se ha acondicionado espacios para que puedan colocarse las carpas de los pasajeros, y acá tenemos servicios higiénicos diferenciados con duchas para varones y para mujeres, pero hay que tener mucho cuidado en su uso. Tiene que haber un uso racional, porque hay 3 servicios para mujeres, 3 para varones, y a veces llegan pues más de 100 pasajeros, entonces es un poco difícil de manejar, y si no tenemos cuidado pues esto colapsa. Y acá está el campamento del INC. Si hay alguna emergencia, acá tienen radio y se pueden comunicar con el Cusco, solo en casos de emergencia. Bueno, los circuitos son importantes, es decir, en Choquequirao se puede hacer diversos circuitos, diversas combinaciones. Nosotros estamos proponiendo algunos acá. Por ejemplo, el circuito cerrado es que cuando se sale del Cusco, se recorre, bueno, se va a Choquequirao y se retorna por el mismo sitio, o sea, repitiendo el recorrido, diríamos, hacia Cusco, ¿no? Y en este caso hemos puesto 2 para que puedan tener una idea de lo que se puede hacer. Y este es el que más se utiliza en realidad: Cusco, Rosalina, Choquequirao, ¿no? Pasando por Cachora. Esto se hace en 5 días contando desde la salida del Cusco. Hay otro que se puede hacer: Cusco, Huanipaca, Playa San Ignacio, Choquequirao, ida y vuelta también por el mismo recorrido. Se puede hacer hasta en 2 días. Acá le hemos puesto en 3 días, considerando un día de descanso saliendo del Cusco. Y los circuitos abiertos son los más interesantes, porque acá el pasajero no va a hacer el mismo recorrido, es decir, entra por un punto y retorna al punto, pero con diferente recorrido. Y aquí hay varias opciones. Tenemos un circuito, por ejemplo, este de Cusco, Yanama, Choquequirao, Cachora, que se puede hacer en 8 días. Cusco, Cachora, Choquequirao, Huanipaca, que se puede hacer en 4 días. Se está entrando por Cachora, si se dan cuenta, y se está saliendo por Huanipaca. Otro, se puede entrar desde Abancay, se puede ir a Huanipaca, Choquequirao, y se puede terminar en Machu Picchu, se puede hacer en 8 días. Otro, por ejemplo, se puede entrar de Cusco a Cachora, se puede ir a Choquequirao, a Yanama, y se puede salir a Machu Picchu también en 8 días. Es decir, hay diferentes posibilidades de que se pueda combinar opciones para recorrer estas 29.000 hectáreas. Lo siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de la zona arqueológica monumental, que en realidad la zona arqueológica monumental ha sido la más intervenida, la que está mejor conservada y la más difundida también, pero no es la única, les recuerdo, hay otros lugares que están muy abandonados. Siguiente. Bueno, primero hay que entender bien qué cosa es una zona arqueológica monumental. El reglamento, el decreto supremo pues, que está reglamentando las investigaciones arqueológicas, nos dice que las zonas arqueológicas monumentales poseen un valor urbanístico de conjunto, es decir, la estructura que está ahí, las estructuras constructivas están interconectadas. En cambio, los sitios arqueológicos tienen evidencias de actividad social, pero están aislados. Entonces, lo que más tenemos en Choquequirao son sitios arqueológicos y algunas zonas como esta, ¿no? La zona monumental arqueológica, la más intervenida. Lo siguiente. Bueno, este es el momento que todo el mundo quiere cuando va a Choquequirao. Este es el ingreso ya a Choquequirao, ¿no? Y este es el punto en el que uno dice, pues, al fin pude llegar, ¿no? Después de tanta caminata. Pero siempre hay que recordar que hay que retornar nuevamente al Cusco, ¿no? Bien, lo siguiente, por favor. Bueno, pero es una gran satisfacción llegar al lugar después de todo. Lo siguiente. Bien, esto seguramente es la imagen que todos tienen de Choquequirao. Y como pueden ver, acá hay diferentes espacios que se han trabajado en diferentes niveles. Esta relación, ¿no? De los sectores que les estaba comentando. Lo siguiente.
A la entrada de Choquequirao, ya en la zona de Sunchupata, vamos a encontrar un mapa que nos va a dar una idea de todos los sectores en Choquequirao. Hay mucha gente que llega a Choquequirao pero no se ubica dónde está. Este mapa nos ayuda para poder repasar de repente algo que no hayamos entendido antes de ir a Choquequirao. Como pueden darse cuenta, esta es toda la montaña de Choquequirao. Esta es la parte más fotografiada. Pero acá está, por ejemplo, los andenes de Pachchayo, ¿no? Los andenes de Pachchayo, y todo esto falta intervenirse, es muy poquito lo que se tiene. Acá está Parajtepata, como pueden ver. Acá está el sector administrativo y de viviendas que se llama Pichihuasi, donde sí ha intervenido ya en 80%, el sector de la vivienda que le han llamado de los sacerdotes. Acá está el Usno, y al reverso, detrás de esto, o sea, a la altura más o menos acá, pero al reverso está el sector 8, la zona de las llamas, y todo el sector 8 tiene, toda la montaña tiene andenes o terrazas. Lo siguiente. Bien, vamos a ir virtualmente, diríamos, a la zona del Hana. Lo siguiente, por favor. En la zona del Hana, bueno, por acá están los canales. Son casi 3 kilómetros de canales que van desde el Nevado, que están o han debido traer agua hacia Choquequirao. Hay una fuente ceremonial, canales, y como pueden ver, la presencia de nichos trapezoidales muy propios de la construcción inca hay en esta parte del Hana. La siguiente, por favor. Luego en el sector 2 vamos a ver las colcas. Hay colcas de 2 pisos, como pueden ver acá, y colcas de un solo piso. Lo interesante es que, por ejemplo, estas de un solo piso tienen una gran cantidad de especie de puertas que han permitido pues mantener ventilado a los productos que estaban acá. Hay colcas también al otro lado. Los arqueólogos han informado que en esta zona han encontrado gran cantidad de lajas de piedra pizarra y encima gran cantidad de maíz y papa carbonizada. Bien, luego acá tenemos, ¿no?, otra vista más del sector de las colcas de 2 pisos. Pasa al siguiente. Y esta es la zona del Urin. Como pueden ver por acá, está bajando el canal que venía 3 kilómetros más arriba, está viniendo el canal, llega a la parte del Hana y luego va a descender a la parte del Urin. Y en la parte del Urin podemos observar que hay una gran plaza y hay callancas. Pasa lo siguiente. Bien, estas son las callancas. Son construcciones rectangulares grandes con varios vanos, o sea, con varias puertas. Y acá vemos una gran callanca y acá vemos otra callanca. Y de acuerdo a los arqueólogos, estos son las masmas, que tenemos una pared medianera y construcciones similares a este lado y al reverso. Y así como acá hay un patio, hay otro patio entre esta y esta construcción. Lo siguiente, por favor. Y miren, por ejemplo, una de las callancas va a presentarnos una serie de características que no se pueden observar en otros sitios. Como pueden ver, hay gran cantidad de cajuelas y dentro de estas cajuelas hay argollas. Pasa lo siguiente. Esta es la puerta de doble dintel para entrar a la zona de las masmas, ¿no? Como pueden ver, esta es una masma. Esta construcción se repite a este lado. Pasa lo siguiente. Esta es la parte, una fotografía de una de las callancas. Por acá es por donde se viene del Cusco, ¿no? Acá se llega a Capuliuc, se baja y se vuelve a subir para llegar a Choquequirao. Lo siguiente. Este es el interior de esa gran callanca. Es una construcción rectangular, como pueden ver, inmensa. Lo siguiente. Estas son algunas cajuelas que se ven en la otra callanca. Lo siguiente. Clavijas. Y a esta zona le han llamado el Muro Triunfal. Acá han encontrado gran cantidad los arqueólogos de esqueletos de gente que parece que hubiera sido enterrada en algún apuro, es decir, no ha habido tiempo siquiera para hacer los procedimientos que normalmente los incas hacían. Han encontrado gran cantidad de esqueletos regados cuando se han hecho las excavaciones y probablemente acá pues se colocaba a sus momias o sus manquis. Está muy bien trabajado. Van a ver la siguiente fotografía de mejores detalles. Lo siguiente. Bueno, esta es en otra época, ¿no?, de lluvia, se pone mucho mejor. En la época de lluvia el paisaje es mucho mejor, pero el problema es la neblina. En época de secas es mucho más árido todo, pero no tenemos esta belleza de lo verde que es en esa zona, ¿no? Lo siguiente. Como pueden ver estos detalles, por ejemplo, en estas cajuelas,
estos varios dinteles que tenemos, ¿no? Jambas y dinteles de una de las construcciones de este muro que le van a llamar muro triunfal. Lo siguiente, puerta de doble jamba. Lo siguiente. Y finalmente tenemos este sector, que es el sector 5, la zona del Usno. Como pueden ver, esto ha debido ser una montaña que ha sido bajado, y ahí los incas han construido esta plataforma y van a ponerle, vamos a decir, una plataforma alrededor, accesos tipo rampas para ingresar acá. Podemos ver acá, ¿no? Una vista mucho más cercana. Acá es cuando algunas autoridades no están dispuestas a caminar, llegan pues en helicóptero, y el helicóptero llega a esta parte. Y de esta parte, por ejemplo, según algunas crónicas, porque no se habla en ninguna de las crónicas de Choquequirao, Bernabé Cobo habla de que a la margen derecha del río Apurímac los incas tienen un gran templo donde han colocado una gran pieza de madera, y donde siempre sacrifican algunos auquénidos, y que esta pieza de madera está cubierta de oro. Eso es lo que dice Bernabé Cobo, no dice en Choquequirao, pero conversando con algunos arqueólogos que podíamos encontrarnos en algunos momentos del trabajo, ellos decían que efectivamente en esta parte hay evidencia de que había algún objeto, no saben si de piedra o de madera, que con el tiempo pues ha sido tapado, pero siguen haciendo las excavaciones. Y además han encontrado evidencias de gran cantidad de restos de auquínidos. Entonces parece que efectivamente sí se desarrollaban sacrificios en esta zona. Y recuerden que luego en la parte baja está el sector 8, el sector de las llamas. Lo siguiente, por favor. Bien, para entrar precisamente al sector 8 se va a hacer... ¿se puede regresar, por favor? Bien, ¿no? Para entrar al sector 8 estamos acá en la parte del Urin, en esta plaza, y se va a acceder por esta parte. Bueno, está prohibido el ingreso por ahora al sector 8 debido a que después de que se han hecho las recuperaciones, como hay una geodinámica muy intensa en el lugar, ha empezado a derrumbarse los accesos, entonces por ahora está prohibido el ingreso de pasajeros, pero nosotros hemos tenido bastante suerte en algunas veces que hemos regresado con gran cantidad de gente y hemos podido ingresar todavía, pero si más adelante van, ¿no? Recuerden que por acá es que se ingresa a este sector 8. Ya este es el ingreso, ¿no? Bien, y finalmente cuando uno llega al sector 8 va a poder observar una gran cantidad de terrazas o andenes, y ahí no es que parece que fuera una llama, parece que fuera, no, ahí como pueden ustedes comprobar, la presencia de los elementos decorativos, de la estructura constructiva de los muros es obvia, ¿no? Han utilizado otro tipo de lajas de otro color. Bueno, para esto ha sido muy importante el dinero traído de Francia, porque no ha sido fácil limpiar estas piedras, ¿no? Se han traído reactivos desde Europa para poder recuperar esta zona, y hemos podido ver pues la presencia de estas llamas. Recuerden que en este sector solo se ha recuperado el 25% de los andenes. No sabemos qué otras figuras todavía habrán. Por ahora, en este 25% se observa esto. Lo siguiente. Como pueden ver, esta es una vista ya del balcón que le había construido la señora Eliancar para que vaya a inaugurar, porque ella es la que se interesó mucho por el financiamiento, sobre todo para esta parte, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay una gran cantidad de llamas que están armoniosamente distribuidas, si se dan cuenta, ¿no? Algunos están con sus crías, algunos están solos. A ver, la siguiente. Y no solamente tenemos llamas, también en algunos que todavía no se han intervenido, en algunas terrazas, podemos encontrar esta figura. En el momento que se tomó esta fotografía no se había limpiado esta parte, pero cuando retrasamos en otro siguiente viaje ya se había limpiado esta parte y efectivamente estaba muy notoriamente la cabeza de una culebra. Entonces esto era una culebra. Lo siguiente, por favor. Bueno, podemos ver, por ejemplo, este detalle más cercano de las llamas. Esto de repente es lo más interesante de todo lo que hay, ¿no? Porque a lo largo del Tahuantinsuyo no se ha llegado a ubicar estructura mural constructiva con estos elementos decorativos claramente establecidos. Como pueden ver, los arquitectos de Choquequirao han construido estas llamas con tres piezas fundamentales, ¿no? 1, 2 y 3.
Y haciendo un análisis detallado de las llamas, hemos visto que ninguna de las llamas se parece. O sea, cada llama es diferente. De repente en los ojos, en las orejas, en algunos elementos que llevan cerca al cuello, algunas están preñadas, o aparentemente preñadas, de acuerdo a los estudiosos iconografistas que han intervenido en la zona. Algunas llamas, esta probablemente sea la madre y la cría, ¿no? Hasta el movimiento de la cola o de las pezuñas es diferente en todas ellas. Parece que fueran fotografías de llamas diferentes. No es que hay una estructura repetitiva. Lo siguiente, por favor. Y lo interesante, en la parte baja se ha encontrado esto, ¿no? Que parece que fuera un hombre, como pueden ver, e inclusive se ha utilizado un poco de pintura para diseñar la parte del rostro. Luego ha habido como un derrumbe, ha desaparecido esta parte prácticamente más adelante. Lo siguiente. Esto es Piquihuasi, ahora ha sido intervenido, pero bueno, falta dinero para seguir recuperando el lugar. Lo siguiente, para Tepata, lo siguiente, y Pachayos, que ya lo hemos visto. Bien, lo importante en Choquequirao, como han podido ver, es que este lugar conserva algunos elementos que de repente en otros lugares ya no se pueden ver en la cantidad que se ven, ¿no? Por ejemplo, vemos gran cantidad de argollas, clavijas, armaduras de cubiertas, aleros en las losas, sobre todo en la zona de Pacchayo. Ahora, pero hay que tomar en cuenta que la estructura mural constructiva es diferente a las que vemos, por ejemplo, en Machu Picchu, en Pisaje, en Ollantaytambo, porque está utilizando piedras de regular grosor a manera de ladrillos largos, o sea, como lajas, y está utilizando morteros de barro. Las siguientes fotografías van a ser más didácticas en esto. Acá tenemos la gran cantidad de clavijas que están ahí presentes. Lo siguiente. No, como pueden ver, se está utilizando lajas un poco alargadas, ¿no? Alargadas tipo ladrillo con mortero de barro. Estas cajuelas con estas argollas, ¿no? Y que por ejemplo, León Sagrand va a decir algunas cosas que él creía que habían acá, ¿no? Que para qué se utilizaban, pero son especulaciones, hay que seguir investigando. Lo siguiente. Bueno, acá vemos una mejor, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver el transado de los techos, ¿no? Lo siguiente. Estos aleros que son impresionantes, ¿no? Con piedra pizarra. Más piezas líticas. Mucho más, como pueden ver, ¿no? Bien. Podríamos decir que así como en el Cusco, ni en Machu Picchu, ni la arqueología ni la historia ha logrado pues descifrar todos los misterios de la vida de los incas, en Choquequirao también pasa lo mismo, es decir, no se ha terminado con la búsqueda de las evidencias arqueológicas e históricas todavía, por la limitación de presupuesto, pero la zona que hemos visto, la zona arqueológica monumental, debe ser el principal centro urbano, y tiene, como han podido ver, los lineamientos conceptuales de las yachtas incas, o sea, de las ciudades incas. Lo siguiente, decimos esto porque tiene la parte de Hana, tiene Urin, tiene plazas, tiene callancas, tiene canales, tiene terrazas, y sobre todo las evidencias arqueológicas encontradas ahí confirman que ha sido construido por los incas. Respecto a quién construyó hay cierta discrepancia. Por ejemplo, el antropólogo Julinho Zapata, Percy Paz, el arqueólogo Zenobio Valencia y el arquitecto Roberto Samanés, que han trabajado ahí casi 20 años, indican que este lugar ha sido construido por Pachacútec, ¿no? Y que él trató de expandir el Tahuantinsuyo hacia el Antisuyo. Y pues ellos dicen que el levantamiento topográfico pues así lo indica. Pero, por ejemplo, Luis Guillermo Lumbreras discrepa, dice que sí, indudablemente es una construcción inca, pero que no lo ha construido Pachacútec porque no se parece en la estructura mural constructiva a lo que se ve en Machu Picchu, ni en Pisaje, ni en Ollantaytambo, ni en el Cusco, sino que probablemente ha sido construido por Tupac Inca Yupanqui, el hijo de Pachacútec, o tal vez Huayna Cápac. Pero el anterior, por favor. Choquequirao pues ha sido una de las principales zonas de abastecimiento de minerales.
De acuerdo al arqueólogo Zenobio Valencia, minerales como la plata que se ha llevado hacia Machu Picchu, porque en el Cerro Victoria hay hasta ahora más de 10 socavones de minas que probablemente se han utilizado desde tiempos muy antiguos durante la colonia, e inclusive ahora en la actualidad hay algunas minas en el Cerro Hilda que se siguen explotando por la familia Romanville, que ha explotado mucho los minerales en esa zona. Y según Zenobio Valencia hay caminos, dos tipos de caminos en Choquequirao, unos amplios que están yendo hacia Vilcabamba, que han podido ser utilizados para llevar y traer productos de la zona del Antisuyo, ¿no?, hacia Choquequirao y de ahí probablemente al Cusco. Pero hay otros caminos, hay algunos tramos que se han ido estudiando, de caminos más angostos. Según Zenobio Valencia, estos caminos están llegando hasta Machu Picchu y probablemente son los caminos mineros que servían para llevar este mineral hacia Machu Picchu para los diferentes trabajos. Bueno, en la zona de Corihuayra-China se han identificado dos tipos de ocupación, uno intermedio tardío, con estas construcciones circulares, y otras construcciones del horizonte tardío, con la reutilización de los elementos que se habían encontrado en los recintos circulares, se volvieron a utilizar para hacer recintos rectangulares. Bueno, acá hay algunos datos de las intervenciones, por ejemplo, de algunas muestras de cerámica que se han analizado en Choquequirao. Hay muchos estudios, por supuesto, pero estos son algunos que los he traído para compartir con ustedes. Por ejemplo, del 100% de una muestra de cerámica que se ha extraído, el 43.02% corresponde a cerámica de tradición imperial cusqueña, dicen cerámica inca tipo A, B y C, ¿no? Y generalmente, ¿qué cosas se encuentra? Aríbalos, platos, escudillos y otros elementos hechos en cerámica. Entonces, por eso es que los arqueólogos dicen que aparte de la estructura constructiva que tiene característica inca, las evidencias de cerámica confirman que ha sido construido por los incas y no han encontrado evidencia de construcción chacha o chachapoyas. También, ¿no?, el 30.05% corresponde a una cerámica inca, pero del lugar. Y es interesante este dato porque en esta cerámica que los arqueólogos le han determinado del lugar, se encuentra que existe bastante mica en su mordiente. La mica es una especie es un elemento medio brilloso que se parece al oro. Y la cerámica que ellos le llaman Choquequirao es esa cerámica que tiene este elemento brillante en su elaboración. Y bueno, se ha encontrado también otros de pasta negra y muestras de hollín. Bueno, parece que son de cerámica utilitaria, ¿no?, que se ha utilizado en la actividad cotidiana en Choquequirao. Pero esta es interesante, ¿no? Es una cerámica del lugar, pero para los arqueólogos inca. Bueno, también es importante este dato, ¿no? En algunas de las construcciones no se han colocado dinteles. Entonces algunos arqueólogos sospechan que en la última parte de la construcción de Choquequirao ha habido cierta prisa y han colocado dinteles de madera. Pero Choquequirao ha sido incendiado en su última etapa y por lo tanto han desaparecido los dinteles. Y posteriormente también ha sido incendiado en la época ya de la República por los pobladores de esa zona. Entonces ha soportado dos grandes incendios. Y bueno, se encontraron mazorcas de maíz en carbón en diferentes excavaciones a diferentes niveles. Lo siguiente, por favor. Bueno, algunas recomendaciones que siempre hay que tomar en cuenta para ir a Choquequirao. Nosotros siempre recomendamos los zapatos de trekking de alta montaña, de caña alta, medias de algodón, pantalón drill, es el que mejor responde a los cambios climatológicos, los polos de manga larga de algodón para cubrirnos del sol y de los insectos, el sombrero siempre es importante. Y bueno, son algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta para hacer vamos a decir, ir a Choquequirao cómodamente. Lo siguiente, por favor. Bien, algunos equipos que son propios del turismo de aventura. Lo siguiente. Y esta es una cosa que lo hemos aprendido porque hemos estado meses y meses en el campo y creemos interesante compartir con ustedes, ¿no? Los alimentos que se vayan a llevar no tienen que pesar mucho, porque cuanto más pesan, el caballo va deteriorando más el piso, ¿no?, el suelo.
y también se hace un equipaje más difícil de manipular. Los alimentos, como no hay mucho tiempo y uno está cansado, tienen que ser de fácil cocción y pues muy energizantes porque se pierde bastante energía. Bien, hemos querido compartir esas cosas con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Está de más pedirles un voto de aplauso para ella, ¿verdad? Como verán, ella es toda una autoridad en el tema. Muchas gracias. Si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano. Buenas noches, felicitaciones, señora. Lo que yo quisiera preguntarle es del 100% que tiene... del 100% que tiene Choqquequirao, porque tuve la oportunidad de estar allá hace unos 4 años, ¿no? Del 100% que tiene Choqquequirao, ¿cuánto ya se ha recuperado? Una pregunta. La segunda pregunta es, usted indica de que Choqquequirao es de 29.000 hectáreas, o es, el señor anteriormente en la presentación dijo 29.000 metros cuadrados. Y la tercera es... Choqquequirao es exclusivamente cusqueña. ¿Por qué incluyó dentro del área a Huanipaca y a Cachora? Gracias. Bien, respecto a la primera pregunta, en Choqquequirao tendríamos que calcular el 100% de los sitios arqueológicos si quisiéramos hablar de la intervención. Los datos que tenemos concretos son de que en la zona de Pachayuc solo se ha intervenido el 30%, en la zona monumental, arqueológica monumental, el 90%, y en la zona del sector 8, el 25%, en la zona de Pichihuasi, el 80%. El resto de los sitios arqueológicos que he mencionado no tienen ninguna intervención. El otro aspecto, Choqquequirao ha sido intervenido en 29.000 hectáreas porque el decreto supremo 005 del 2002 del MINCESUR así lo establece, 29.000 hectáreas para poder utilizar el dinero del Fondo Contravalor. ¿Y por qué hay espacios por el lado de Apurímac? Porque los sitios arqueológicos también que están interconectados a la zona monumental están ubicados en este territorio, es decir, los incas no diferenciaron, no dijeron del río para este lado construyeron hacia Huanipaca, hacia Cachora e incluso hacia Sayhuite. Existen evidencias de caminos que se han unido hacia Choqquequirao. Buenas noches a todos y una felicitación cordial a la señorita que ha expuesto. Me parece que es arqueóloga, ¿verdad? Hemos visto que las evidencias que nos han traído son bastante interesantes. Yo en realidad no puedo decir que conozco Cachora, me encantaría conocer Choqquequirao, digo, pero solamente me refiero, digamos, cuando nosotros vamos a poner un nombre a lugares, tenemos que identificarnos con el idioma quechua. Y me parece que bastante de la escritura presentada en el quechua está muy mal. Si tendría, digamos, la amabilidad de ir a la escuela mayor de la lengua quechua, ahí se podía, digamos, regularizar o corregir las palabras reales en quechua. Solo eso. Bien, muchísimas gracias por darme la oportunidad de aclarar. Yo soy licenciada en turismo, pero sí en el trabajo que hemos estado en Choqquequirao hemos tenido la oportunidad de intercambiar información con los biólogos y con los arqueólogos e ingenieros y arquitectos que han intervenido en el equipo. Han sido 69 profesionales y felizmente pudo ir un profesional en turismo. Respecto a las denominaciones, estas denominaciones que nosotros hemos tomado, lo hemos tomado de lo que el INC hace llegar en los planos a
copesco. En realidad, inclusive sobre el mismo término choquequirao aún siguen debatiendo cómo se escribe. Nosotros les hemos alcanzado lo que oficialmente a nosotros también nos han alcanzado, y tiene razón, se necesita hacer mayor precisión en el quechua. Bien, vamos a darle una vez más las gracias a la licenciada